días a todos. Comentaros, para no perder más tiempo, en esta parte un poquito teórica relacionada con la IA y sus usos, vamos a hablar brevemente de cómo personalizar, es decir, cómo podemos hacer que ChatGPT, en este caso, sea lo que nosotros queremos que sea y nos dé lo que queremos. Luego hablaremos de otra pues, herramienta también proporcionada por ChatGPT, que son los GPTs, y ya veremos qué funcionalidades tiene. Y por último hablaremos de los agentes. Los agentes IA hoy es una de las mejores funcionalidades que se están consiguiendo con la IA. Entonces, vamos a ver brevemente la presentación, la personalización. Vamos a ver, esta es la pantalla genérica de ChatGPT. Lo que queremos es personalizarla para que nos dé los resultados de acuerdo y en el tono que nosotros queremos. Le tenemos que decir a ChatGPT quién soy, Sí, qué me gusta y cómo quiero que me significa. responda. Es decir, esto es muy interesante para que nosotros... Un instante, José, por favor, cerrad los Sí. micrófonos. Hay personas que están hablando y se están metiendo en la exposición. Gracias. Sí, sigo. Entonces, Adelante. el tema de la personalización. Entonces, ¿cómo personalizamos ChatGPT? Pues como veis ahí a la izquierda, en la parte de abajo, marcado en rojo, ahí está nuestro usuario. Le damos al usuario Sí, dígame. y nos sale la Dígame. pantalla de la izquierda, donde pone, veis, estilo y tono. Posa el micro. Aviam. Ara estic veient una sèrie de diapos. Va. Bueno, Poso el micro. por favor, silencio, que si no los minutos se van. Pues seguimos. En el tema de la personalización, como habéis marcado a la izquierda, se le da ahí y nos sale la pantalla de la derecha. Esta personalización nos permite hacer qué estilo queremos, qué tono nos dé, qué características y una serie de cómo nos dé la contestación de forma cálida, entusiasta, etcétera. Es decir, si lo dejáis de forma predeterminada, es la que os presenta ChatGPT. Y luego ya podemos pasar a instrucciones personalizadas. Como veis ahí, que está marcado en rojo, ahí le podemos decir lo que nosotros queramos conveniente para que ChatGPT se adapte a nuestras necesidades. Se le puede hacer preguntas, pues como muy genéricas. Antes de contestar cualquier petición, hazme la pregunta que consideres necesarias para que tu respuesta sea lo más precisa posible. Es decir, que le estamos diciendo no una orden, sino un mensaje de cómo tiene que hacer la respuesta. También podemos decirle cuando nos dé respuesta y nos pueda dar un ejemplo, si el caso lo admite, pues también un ejemplo. También le podemos decir, aunque esto hará caso o no, le podemos decir que evidentemente todas nuestras respuestas las vaya verificable, que sea de confianza para la información o que le estamos preguntando. Y también otro tema como Juan, en la respuesta que explicite las asunciones más importantes que esté realizando. Es decir, esto lo he dicho por esto y por esto. Es decir, aquí veis una serie de ejemplos en las que podemos personalizarlos. Entonces, ya hemos hablado de la personalización. Y luego vamos a hablar ahora de otro tema que es un avance también que nos permite ChatGPT y otras IA. Entonces, los que llamamos GPTs. Dicho finalmente, un ChatGPT especializado es al que podemos darle un rol, unas instrucciones y unos conocimientos específicos. Esto, como veremos luego a diferencia de los agentes, esto siempre hace lo mismo que le has planificado, lo mismo que le ha programado y lo mismo que le ha dicho. La ventaja que tiene es que puedes acceder a este GPT, pero no tienes que explicar nada. Accede y ya te contesta porque ya está planificado. Entonces, tenemos que ver el ChatGPT. Lo que hace es que sirve para muchas cosas, como podéis entrar y hacerle preguntas de todo tipo, de cualquier necesidad que tengáis. Y hay que explicarle, como ya hemos dicho muchas veces, qué es lo que queremos y, lógicamente, hablar bien y darle los prompts correspondientes. Es decir, que ChatGPT es más amplio porque le puedo preguntar, pero el GPT no. El GPT que se ha creado, porque lógicamente ya veremos, lo podemos crear nosotros, utilizar otros GPTs creados,
hacen cosas concretas. Siempre lo hace de la misma manera. Es decir, la única diferencia es que si vamos a hacer preguntas similares de muchas cosas, de muchas veces, pues evidentemente esto ya está planificado, se le da y no hay que explicarle ni hacer el PRO ni de explicarle nada. ¿Cómo creamos GPT? Es decir, pues en función de las necesidades que tengamos o vayamos teniendo, podemos crearnos nuestros propios GPTs. Como hemos dicho, la página principal de ChatGPT, a la izquierda, hay diferentes opciones. Depende también del tipo de que tengamos, si es de pago, si no de pago, y el tipo de versión. Pero generalmente suelen salir a la izquierda, suele salir una opción que es explorar GPTs. O en otro caso sale aplicaciones, que ya iremos viendo. Una vez que estamos en explorar GPT, le damos crear y utilizamos la pestaña de configurar para darle los datos que nos pide. Evidentemente nos pide poco, nuestro nombre, descripción y qué queremos que haga. Aquí es cuando le decimos qué queremos que haga. Y una vez que ya hemos configurado y que le hemos dicho que queremos que haga, pues en el caso que haya que subir documentos, se sube a la sección de Knowledge, conocimiento especializado. Evidentemente, no nos queda otra para comprobar que lo que le hemos dicho nos ha entendido y nos da los resultados correctos. Por eso es interesante para usarlo, hacer pruebas, verificar que los resultados son correctos y si no son correctos, pues se le modifica las instrucciones principalmente. Este es el caso que hemos dicho de crearnos nosotros para nuestra necesidad los GPTs. Pero existen hoy en día en diferentes herramientas, como veremos luego, hay muchos GPTs creados. En el caso que estamos hablando ahora de ChatGPT, ChatGPT es uno de los que más tiene, los tiene tanto de gratuito como de pago. ¿Qué ventaja tiene el utilizar los GPT de ChatGPT? Porque lógicamente tiene integrado todas nuestras preguntas o todos los GPT dentro de su infraestructura tecnológica, que es muy, muy grande. Está todo integrado y es muy fácil de usar. ¿Cómo acceder a los GPTs de ChatGPT? Pues mira, ahí os pongo un acceso, chatgpt.com GPS. Le dais a esa dirección y os aparece una pantalla como la que tenéis a la derecha con un montón de GPTs. Si seguimos dándole ver más, pues tendremos un montón. Quiere decirse que ya os proporciona un número importante de GPT, de cada uno orientado a una actividad y a una funcionalidad, y si os viene bien, simplemente tendréis que pulsar en él y acceder y preguntar lo que queráis. Es decir, GPT de ChatGPT es muy avanzado. Entonces, como os decía, hemos hablado de los GPT de ChatGPT, pero lógicamente hay muchas herramientas que hay. Simplemente para que aquí os dejo este cuadro, Copilot también tiene GPTs, pero evidentemente son de pago y gratis, pero tienen menos variedad. Y luego hay herramientas IA, por ejemplo, Poi, Hugging Face, que estas son de pago y también alguna parte gratuita. Estas son de complejidad mucho más compleja. Y entonces, en este sentido, luego tenemos PPC que realmente no tiene GPT, pero es una IA muy, muy interesante y que proporciona mucha información y es muy fácil de usar. Lógicamente, ¿qué GPTs podemos hacer? Aquí os ponemos una serie de ejemplos. Lo que sí hay que decir, y que ya veremos a diferencia de lo que son agentes, los GPTs hacen una tarea única, única. Ya veremos luego los agentes que hacen múltiples tareas. Este solo hace una tarea. Entonces, por ejemplo, podemos redactar correos profesionales. ¿Para qué sirve? Evidentemente para crear correos adecuados, estructurados. ¿Cómo usarlo? Pues podemos decir que escriba a interlocutores cualquier tipo de mensaje, presentar una propuesta, pedir información, confirmar citas, etcétera, etcétera. Y luego hay algo que siempre se utiliza mucho en los correos de tono. No es lo
mismo hacer un correo amistoso que un correo a un cliente que no te paga. Por eso te digo que este siempre hará, en base a las instrucciones que le has dado, te hará los correos profesionales. Otro jefe dice, pues mira, podemos hacer de profesor particular de determinada materia. Pues simplemente tenemos un chat de determinada materia y le podemos hacer las preguntas correspondientes. Cualquier tema, como si fuera un profesor muy cualificado. Entonces, ¿qué práctico tiene este? Pues nos puede dar las explicaciones de una forma más o menos sencilla, más o menos compleja, y nos puede dar incluso ejemplos. Es muy interesante. Generar ideas. Evidentemente, cuando no, los emprendedores o cualquiera que quiere iniciar un emprendimiento, pues, ¿dónde va a buscar ideas? Pues aquí tiene una herramienta perfecta. Entonces, imaginaros lo que decimos, siempre que nos ponemos ante un hoja en blanco a pensar, pues es muy complicado. Cuando le decimos, hacemos en este caso un GPT para este tema, simplemente nos ayuda y nos da ideas. Por ejemplo, ¿cuándo usarlo? Para hacer ideas de negocio, para contenido de redes, para nombres de proyectos, para enfoque de problemas. Es decir, genera ideas de punto de vista, pero siempre lo que quiero decir, todo en función de las instrucciones que le deis. Todo en función de las instrucciones que le deis. Y otro tema también que nos viene siempre muy bien para el tema de la gestión de los documentos. Ya sabéis que aunque estamos en el mundo de la era informática y digital, pues los papeles siguen siendo cantidades. Este nos permite, este GPT asistente para documentos, nos permite redactar, resumir, mejorar documentos. Es decir, simplemente imaginaros que tenéis un documento de 20, 30 hojas y se lo incluís y le decís que os haga un resumen. Simplemente incorporáis el documento y él ya os hace un resumen en base a lo que le hayáis dicho. ¿Cuándo usarlo? Pues al tema de informes, para resúmenes, para textos largos, para preparar documentos antes de enviarlo. Entonces, ¿qué ventaja tiene este? Pues que reduce mucho el tiempo de la redacción, la suele hacer bastante bien y nos quita el problema de la creatividad, es decir, qué escribimos, cómo escribimos. Otro es el tema de la generación de tareas. Nos ayuda a ordenar nuestras ideas, tareas y proyectos. ¿Qué tipo de ideas, qué tipo de organización? Pues las clásicas, cómo planificar la semana, cómo dividir un proyecto en diferentes proyectos para abordarlos en diferentes periodos, priorizar tareas en base a unos argumentos que le establezcamos, aporta calidad y estructura, sobre todo mucha estructura. Y luego ya un poco ya menos informal, pues, por ejemplo, podemos decir que es asistente de rutina saludable. Lo que quiero deciros es que este ejemplo que hemos puesto es para que veáis que no tiene que ser todo, puede ser temas lúdicos, temas profesionales. Es decir, podemos decirle a hacernos un chat GPT para nosotros mismos, decir, ayúdame para hacer rutinas saludables. Dime qué ejercicios, ideas de comidas equilibradas, ayudar a crear hábitos saludables, a evitar a veces aquellos que no tenemos tan saludables. ¿Y cómo usarlo? Pues cuando quieres cuidarte y no sabes por dónde empezar, si tienes poco tiempo o poca constancia. Esto a veces se usa y hay que usarlo con cuidado, porque imaginaros, es decir, que tenéis un problema de movimiento, de que quiero hacer unos ejercicios, quiero hacer una dieta, pues este tipo de GPT os ayuda mucho a orientaros y, lógicamente, las comunicaciones, los contenidos que os dé, mirarlo porque no sea que haya alguno que se salga de madre. Entonces, ya hemos hablado de los GPT. He dicho que los GPT son para hacer una única tarea y en cambio entramos en lo que llamamos agente. Un agente es como un asistente digital que cambia varias tareas, que combina varias tareas. En este caso, la ventaja de este tipo de herramienta, agente, lo que hace es no solo responder a las preguntas, porque cuando entramos en una IA le hacemos una pregunta y nos contesta, evidentemente, de forma muy correcta, pero no hace nada más. Entonces, los agentes lo que te permiten también es aunar diferentes tareas, aunar diferentes funcionalidades, por ejemplo, para organizar, crear, buscar información y conectar elementos. Es decir, hace una cadena de tareas, con lo cual la gente nos proporciona una funcionalidad. Esto, como ya veremos,
se utiliza en muchas ocasiones para muchas actividades y como veréis también luego de forma muy sencilla. ¿Qué podemos hacer con un agente? Pues imaginaros cuando concatenas diferentes tareas y diferentes herramientas y diferentes documentos. Podemos crear textos, diseños en Canva, en base a las necesidades. Organizar datos en Excel, procedentes de informes. Imaginaros que tenéis informes, un montón de informes, tenéis email, pues simplemente con este agente le decís que toda esa información te la descargue en un Excel en función de lo que necesitéis. O también redactar informes, perdón, redactar email adecuados al determinado tipo de cliente. Se lo podéis programar para que se lo envíe en función de cada cliente a unas horas que creamos más convenientes. Es decir, podemos personalizar de forma automática el envío de todos y cada uno de los emails, incluso incluirle las facturas correspondientes o los informes correspondientes. Y luego algo también que es muy útil para el tema del trabajo. Para el tema de los trabajos ayuda mucho generando informes muy específicos y ayudan mucho a las tareas del trabajador. Aquí os pongo unos ejemplos, vamos a llamarle como más o menos profesionales, pero imaginaros, yo quiero hacer un agente que me valide ideas, porque dices, ¿cuántos emprendedores inician una actividad o quieren iniciar una actividad y no saben por dónde empezar? Pues con estos agentes les ayuda mucho. Por ejemplo, un PRON es lo que hemos llamado antes, que lo sepáis, pregunta. Analiza la viabilidad de un negocio de comida saludable por suscripción. Es, como veis, es una pregunta. ¿Qué ventaja tiene? Que este agente va a ir a buscar toda la documentación, todas las herramientas, todos los informes que tenga dentro del propio sistema de Internet genérico y nos va a dar, por ejemplo, lo que le pidamos. Es decir, le podemos decir, identifícanos los clientes, qué tipo de riesgos, oportunidades, etcétera. Es decir, aquí hace diferentes funciones, con lo cual es lo que tiene que hacer un agente. Otro en el tema económico, cuántas veces estructura los costes e ingresos de una tienda online con 15.000 euros. Pues lógicamente, en base a esto, el agente va a diferentes fuentes y estima en base a ese dinero que le hemos dicho los gastos, los márgenes, los puntos de equilibrio, incluso como ya veréis posteriormente con los ejemplos que van a poner, incluso tenéis todo tipo de documentos financieros muy, muy detallados. Como veréis, es una maravilla. Y luego otro tema, puede ser el dossier de financiación, redacta un resumen ejecutivo para un centro de fisioterapia. Es decir, ya le estamos diciendo que haga varias cosas, pero le estamos concretando que vaya a un tema muy concreto, en este caso la fisioterapia. Y nos personaliza los documentos adaptados a esa fisioterapia, que aún ayuda, que inversiones y todo el tipo de información que le damos. Es decir, nos da mucha información y hace muchas tareas a la vez. Y luego aquí unos ejemplos más sencillos para que veáis que tampoco hace falta que todo sea tan profesional. Aquí imaginaros que podemos utilizar el ChatGPT, hacemos con ChatGPT y Canva, hacemos un GPT que lo llamamos para creatividad. Imaginaros una cosa tan sencilla como que generar un texto breve para una tarjeta de cumpleaños y te da idea de diseño. Es decir, te pone un diseño o varios diseños que le pidas con un diferentes textos y tú eliges el que quieras. Otro tema es utilizar un Excel, ChatGPT con Excel. Esto es para organizar. Aquí hemos puesto un ejemplo muy sencillo con 4 datos, pero imaginaros que tenéis una hoja Excel con 100 líneas y con 40 columnas. Pues con esa información le podemos decir que nos haga unos cálculos en base a lo que le digamos de cada columna o de cada fila. Es decir, ayuda mucho. Y luego, bueno, el tema del correo electrónico, como ya hemos dicho anteriormente, tiene mucha versatilidad y nos permite redactar correos, enviarlos y poner el tono adecuado, por ejemplo, cuando tengamos que pedir una cita médica, que lógicamente es un texto distinto y un tono distinto al que le daríamos. Y por último, aquí pongo un cuadro muy general de agentes básicos de IA, de ChatGPT. Son gratis, son muy fácil. Luego hay hay algunos de pago y otros que no son de pago. Lógicamente, las funcionalidades de los que no son de pagos no combinan herramientas.
tienen escasas funciones. Y luego ya para los GPT de pago o Copilot, que son de pago, estos tienen muchísimas ventajas. Automatizan tareas, incluso se integran con Office, etcétera. Y en estos, aquí sí que se pueden hacer agentes muy complejos que hacen una cantidad de tareas que, como ya os digo, veréis de forma sencilla luego con las prácticas que nos van a enseñar los compañeros. Paco, está silenciado. Disculpad. Ahora, pues, ok. Bien, os decía que vamos a compartir una serie de casos de uso reales nuestros, algunos más sencillos, otros algo menos sencillos, pero todos en general muy accesibles. Estoy volviendo a compartir, probablemente la estáis viendo ya. ¿Sí? ¿Estáis viéndola ya? Sí. Estupendo. Sí. Continuamos entonces y os decíamos, venga, situaciones. A ver, tengo que preparar mi primera reunión con una emprendedora, lo único que sé de ella es que es ingeniera biomédica y que quiere apoyo, asesoramiento para poner en marcha una idea muy concreta de negocio basada en una máquina que administra isótopos radioactivos, un gel con isótopos radioactivos para tratar cáncer de piel. Y honestamente, no tengo mucha idea, más allá del titular, de qué es la ingeniería biomédica y mucho menos del sector de máquinas de tratamiento de cáncer de piel. Fenomenal. Vamos a ver hasta dónde llegamos con ChatGPT gratuito. Y empezamos con un prompt. No vamos a entrar en el detalle, tenéis esto en la documentación, pero oye, asume el rol de experto en ingeniería biomédica, necesito un resumen ejecutivo de XXX, etcétera, etcétera, etcétera. Y una recomendación que yo uso mucho oye, y antes de responder, hazme las preguntas necesarias. Por supuesto, esto está editado. ChatGPT me hace muchas preguntas, pero ahí tenéis un par de ellas. Oye, ¿para qué vas a usar este documento? Oye, ¿a qué van dirigido prioritariamente lo que me has pedido? Etcétera. Yo le respondo y ChatGPT me contesta. Y me contesta de nuevo, esto está ahí editado, diciendo, a ver, lo que me has preguntado, ¿qué es la ingeniería biomédica? Aquí tienes. Punto 1. Oye, las máquinas de diagnóstico y tratamiento, aquí tienes. Oye, la visión del mercado de máquinas de tratamiento de cáncer a través de radiación, aquí tienes. Oye, los cánceres de piel, la situación clínica y tecnológica. 5, mercado de tecnología de radiación para cánceres de piel no melanoma. 6, potencial de negocio. Y 7, conclusiones estratégicas. Insisto, esto está editado, esto era mucho más amplio, pero el resultado es que ahora me puedo sentar con esa ingeniería biomédica, sé exactamente en qué consiste la ingeniería biomédica, sé exactamente por dónde va el sector de máquinas de diagnóstico y tratamiento de cáncer de piel no melanoma y podemos seguir construyendo. Siguiente caso. Estoy asesorando a una persona que trabaja por cuenta ajena y dentro de un proceso de coaching mentoring, oye, ella lo que me dice es, Paco, necesito nuevos posibles caminos profesionales. Tengo su currículum y uso ChatGPT. Y le hago 2 preguntas. Una, oye, de nuevo, actúa como asesor experto en orientación, analizas TCV, bla, bla, bla. Ahí tenéis un prompt 1. Y cuando me responde, digo, aquí necesito hacerle otro planteamiento. Le hago un prompt 2, una pregunta 2. Y lo que me devuelve, insisto, de nuevo, editado, es mucho más largo, pero ahí tenéis una idea de lo que me devuelve. Paco, aquí tienes. ¿Qué puestos serían los más adecuados a el conjunto de experiencia y de conocimiento que tiene ese currículum? ¿Y por qué? Y además te lo valoro, como yo le he pedido, de 1 a 10, según tengan más o menos encaje con el currículum. Me sigue diciendo algo que también le pedí, oye, y dame una idea de competencias duras y blandas para cada uno de estos puestos. ¿Por qué? Porque así puede trabajar con la emprendedora en mejorar ese catálogo de competencias duras y blandas. Y creo que tienes algo parecido tú, ¿verdad, Paulino? Sí. Pues todo yo. Vale. Vamos a ver.
De nuevo, perdón por el comienzo que he tenido, que ha sido un tanto técnicamente desastroso. A ver, yo preparé una serie de prompts muy sencillos y muy básicos en los cuales está el resumen de los resultados. Yo le lancé un currículum, en concreto el mío, que tengo más claro, en el cual le digo, y analiza el currículum actual y dame mejoras a introducir en él para puestos de trabajo adecuados al perfil. Y propon 5 puestos de mercado a los que puedo dirigirlo. Bueno, este es el resumen de todo lo que planteaba. Primero, las fortalezas que tenía el currículum actual y áreas de mejora. Y después me propone un extracto profesional en el cual dice lo que es. Y por último, puesto de trabajo adecuado para tu perfil. Es decir, me está dando, a partir de un currículum, me está dando toda la información necesaria para poder ir al mercado de trabajo. Con lo cual, la respuesta es adecuada y luego cada uno tomará sus propias indicaciones al respecto. Entonces, después, en el siguiente paso, como vemos ahí, tenemos, esto es un agente. Esto es un agente en el cual digo, analice un currículum y mejore a través de un agente de ella. En este caso, es entrevista y currículum para el caso. Me presenta el esquema y me dice, dime cómo ha iniciado la entrevista, cómo crear un currículum sobre este tema y optimiza el currículum que te adjunto para adaptarlo al puesto. Y luego, pregunta final, ¿cómo puedo conseguir un ascenso y un salario más alto? Son preguntas que te hace ese agente. Si a alguien le interesa, se lo puedo enviar. Está en inglés, pero bueno, está hecho por una persona dedicada a ello. A continuación, otro prompt, lo que le dije, oye, eres el director de un director financiero experto y te presentan el siguiente cuenta de pérdidas y ganancias de un negocio por años, según la tabla adjunta. Dime tu interpretación. Objetivo, la compra de la empresa. Y me dice me da un resumen muy básico. Oye, pues en aprovisionamientos me he encontrado este problema e interpreto que podría reflejar qué podría ser eso, ¿no? Imaginad una empresa que tiene una cuenta de resultados y queremos que la analice. Este es un caso, y al siguiente, este fue un caso real. Es decir, asume el rol de experto en marketing digital y elabora un plan de marketing digital para una empresa de ropa deportiva de alto nivel en Madrid. Bueno, primero me da el análisis de mercado, me da una serie de consejos para realizarlo. Analiza la competencia, estrategia, lo típico muchas veces de este tipo de planteamientos. Y por último, le digo, oye, dame eslóganes para poder presentarlo. Evidentemente, le he dicho que es un barrio de Madrid muy concreto, específico, me dice, sugerencias. Supera tus límites, viste con estilo, desafía. Los textos de los eslóganes son los adecuados para ese tipo de negocio que quiero montar. En el siguiente tenemos lo que hemos dicho antes del plan de marketing digital, pero estructurado ya en cajitas para poder incorporarlo a un contenido concreto. Por ejemplo, cuando dices publicidad digital, pues hazlo con Google Ads, con Facebook Ads o con Retargeting. Estrategia de contenido, ya me está dando ideas concretas de cómo aplicar mi trabajo. Adelante. Aquí tenemos otro caso en el cual yo tuve esta asesorada o asesorado, era un psicólogo y iba a abrir una consulta en Madrid. Y le pregunté, oye, dame, ¿qué servicios son los más adecuados para integrar en mi oferta? Lo que me contó ahí, los puntos que se reflejan ahí, son exactamente los que me había propuesto que quería hacer el psicólogo. Por eso quiere decir que hay una relación directa entre lo que hace la IA en estos casos y lo que se propone de forma habitual. El prompt es el que tenemos ahí y la respuesta resumida es la que tenemos a la derecha. Al final me dice, oye, ¿cuál es tu enfoque? Y lo comenta ahí. Bueno, estos son unos casos muy sencillitos por el cual nos podemos introducir dentro de la IA. Para formadores. Y efectivamente, de nuevo, casos muy, muy concretos, muy prácticos. Aquí teníamos un planteamiento de, oye, dentro de Mundo Brecha Digital hay que generar una imagen como portada de una presentación soporte, porque no nos gustaba mucho lo que estábamos encontrando por ahí. Bueno, pues tengo unos datos, la audiencia, el bajo conocimiento, y esto es ChatGPT gratuito. ¿Cuál fue el prompt? Genera una imagen con estilo anime, ya sabéis, japonés, para ilustrar la portada de una presentación sobre IA. Esta presentación es soporte, le damos todo el contexto. La imagen debe tener un tono positivo, enérgico, y mezcla sexos y razas.
Y os hemos puesto la primera que me devolvió. Y la primera que me devolvió no es perfecta. Y la he puesto por eso. Es, oye, pues es que no me gusta, envejéceme más a la chica de la derecha. Y quítale las gafas al señor de la izquierda. Y además el título tiene que tener solo letras en azul marino. En fin, podemos ajustar. Pero lo primero, ya veis, es un estilo de dibujos animados, mezcla hasta cierto punto razas. Pero bueno, en fin, esto es algo que se puede utilizar, o esto, ¿verdad, Paulino? Sí, esto en este caso lo hice con Copilot para ver las diferencias y siendo mucho más soso, lo que hace es que hay mucho más texto y con unos tonos, digamos, unos colores, yo le pedí que fueran colores suaves, grises. Entonces, seguimos. Sí, aquí volvemos a cambiar. Aquí tenemos casos Paulino y yo. Queríamos hablar de Secobot. Queremos analizar los comentarios de asistentes. Este, por supuesto, es otro ejemplo real. A todos los cursos de la Escuela Seco de Emprendedores durante el segundo semestre de 2025. 1.500, es decir, estamos hablando de 1.500 asistentes, de los cuales nos han dejado 1.000 encuestas, de los cuales hay 700 comentarios. De todo tipo. Bien, eso está metido en nuestros sistemas internos de Secot. La enorme ventaja de Secobot es que accede a esos contenidos. Es decir, prompt. Asume el rol de experto en encuestas de calidad sobre acciones formativas, métete en los comentarios de SEMP del segundo semestre, procesalos de esta forma, bla, 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 y como siempre, hazme preguntas si lo necesitas. Y, de nuevo, editado, simplificado para vosotros, pero te devuelve exactamente lo que le has planteado. Duración y profundidad de cursos. Un 36% de la gente habla de eso en sus comentarios. ¿Qué subfamilias? Pues hay dos mensajes. Uno, duración insuficiente para los temas tratados, y otro, conectado, solicitud de más tiempo para profundizar. Oye, aquí tienes unos ejemplos textuales de lo que dice la gente y unas sugerencias de mejora. Siguiente bloque, práctica, ejemplo y espacio para preguntas. Un 28% de los comentarios se refieren a eso. Oye, ¿qué subfamilias hay aquí? Etcétera. Había como media docena, 6 o 7 subfamilias. Solo os hemos puesto un ejemplo. También le preguntamos, oye, dame acciones de mejora generales. Pon, aquí tienes 5 acciones de mejora generales, 3 acciones, el punto 3, acciones de mejora específicas, que ya me las había dado, y alguna nota adicional. Muy importante, como siempre, por muy epatante que parezca la respuesta, esa respuesta hay que cogerla y como nos sabemos perfectamente cómo funciona ese, cómo son los alumnos, etcétera, la pulimos. Es decir, oye, esto no parece muy lógico o esto lo voy a agrupar, el 1 y el 2, para que tengan una lógica o un racional común. ¿Tú también tienes algún ejemplo con Secobot, Paulino? Sí. Bueno, en este caso, el ejemplo, yo hice una prueba previa a esta misma pregunta fuera de Secobot. No hubo respuesta, con lo cual, pero no tenía acceso y demás. En este caso, lo que hice fue concretar en un solo curso que me dijera una serie de informaciones. En este caso, digo, análisis de un curso que he impartido como profesor de SEMP. Ese es el caso que en este caso de marketing digital. Las respuestas, pues me da una serie de informaciones de forma genérica y pasamos. Y en este caso me digo, desglósame los indicadores generales. Perfil del alumno, indicadores de asistencia y satisfacción y valoración. Es decir, dentro de Secobot podemos acceder a toda la información que tenemos dentro de Secot, de todo tipo. Siempre que esté disponible, con la pregunta correcta, nos va a dar la respuesta que yo sé que encuentra como tal. Adelante. Y a partir de aquí, Francesc, creo que tú tienes un par de casos interesantes que compartir. Hola, ¿me oís bien? Sí. Sí. Pues muy bien, ¿qué tal? Buenos días desde Barcelona. Bueno, pues hasta ahora hemos hablado de ChatGPT y bueno, hemos querido pues también introducir un poquito la versión de Gemini, ¿no? Bueno, la verdad es que, bueno, actualmente hay más de 4.600 apps de IA y están creciendo, ¿no? En realidad la mayoría se apoyan en IAs nativas como ChatGPT o Gemini, ¿no? Se está hablando de la burbuja, ¿no? de la IA, ¿no? Pero bueno, en realidad es una burbuja tecnológica. Ahora mismo, pues Google acaba de lanzar un bono a 100 años, 20.000 millones de euros, y ha habido una demanda de 100.000 millones, ¿no? Por tanto, esa burbuja en realidad está sustentada sobre una realidad, ¿no?
Entonces, en el caso de Gemini, pues bueno, me ha parecido interesante pues comentarlo, porque según la web tracking ahí, pues está a la altura de ChatGPT a nivel de inteligencia, diríamos, ¿no? A 130 y está subiendo, ¿no? Por tanto, Gemini se puede convertir a nivel hegemónico, ¿no? Como botón de muestra, hace poco, pues que Apple ha firmado un acuerdo para Siri, ¿no? Entonces ahora en el año 2026, la gran diferencia es que la IA conversacional, la chat que responde, se convierte en una IA agéntica, o sea, de agentes, ¿no? Sistemas que no solo hablan, sino que tienen objetivos, planifican y ejecutan tareas en segundo plano, como antes pues estábamos comentando, ¿no? Entonces la suite de Gemini pues me ha parecido interesante porque en una misma pantalla pues reúne muchísimas aplicaciones. Nosotros nos vamos a centrar en Gemini, ¿no? 3 Pro, pero hay muchísimas, ¿no? Como Antigravity para hacer webs, para programar, Notebook, bueno, hay muchísimas, ¿no? Pero los que somos usuarios de Google, algunos ya tenemos el Google One para guardar las fotos, ¿no? Pues bueno, esto es diríamos, una evolución, el Google One, en el cual pues se introduce también lo que es la inteligencia artificial. Y lo más interesante es aquel refrán que dice, si es gratis no eres el producto, no eres el cliente, eres el producto. Entonces, podemos utilizar Gemini de dos maneras, la versión gratis, pero yo me voy a centrar en la versión de pago, que son 22 euros al mes, ¿no? La ventaja de esto es que puedes compartir con 6 personas. Entonces, nosotros podemos, ya que somos los más veteranos de la familia, podemos coger y compartirla con nuestros nietos, ¿eh? Y al final, si estamos pagando por Netflix o estamos pagando pues por Filming, más dinero, ¿por qué no pagar? Pues por la IA, ¿no? De todas maneras, lo que vamos a hablar también se puede hacer a nivel gratuito, ¿eh? Por tanto, vamos a ir avanzando. Me voy a centrar en el uso de los GEMS, que es como los chat, como los GPTs que antes habíamos comentado, ¿no? Entonces, en este sentido, pues cuando entramos, la utilización es muy sencilla. Entramos en la página de Gemini, entonces hay un apartado que es los gems, el gestor de gems, y es el que ahora estamos viendo aquí, ¿no? Entonces arriba, pues Google ya presenta unos gems prediseñados, que hay muchos más, ¿no? Hazme tutor personal, explora ideas, parecido a lo que antes hemos comentado, ¿no? Pero si vamos hacia abajo, aquí tenemos los gems que nosotros podemos crear. Por ejemplo, un asistente de finanzas. Pensemos que a nivel de Estados Unidos el 70% de los americanos están utilizando la IA para invertir. Entonces podemos utilizar un asistente en finanzas o experto en negociación, experto en plan de empresas, experto en retail. O sea, creamos aquí un gem para cada caso, ¿eh? Por tanto, ahora vamos avanzando y ya iremos poniendo un par de ejemplos. En este caso, ¿no? Pues bueno, recordando la película, ¿no? Tienes un email. Pues bueno, este es el punto de partida, ¿no? En el cual pues, recibimos ese code, un caso para asesorar. Espera, que voy a silenciar aquí una persona. Pam, ya está silenciada. Vale, entonces en este caso, pues recibimos un caso, ¿no? En este caso es un caso ficticio, ¿no? Bueno, esta persona pues quiere que le hagamos una valoración y a la vez pues, lo que quiere hacer es... Lo que es abrir una tienda de óptica en Tarrasa. Por cierto, yo soy de Tarrasa, ¿eh? Vale, pues bueno, entonces vamos avanzando. Y aquí pues tenemos, diríamos, cómo vamos a diseñar un GEM experto en retail, ¿no? Bueno, aprovecho para comentar que en la delegación de Cataluña hemos creado un programa de retail precisamente para ayudar pues, a la transformación del mundo retail para competir mejor pues, con los monstruos de Amazon, ¿no? Entonces, en este caso, pues la pantalla se divide en dos partes, ¿no? Cuando diseñamos el GEM. A la izquierda definimos el prompt, ¿no? De cómo queremos que actúe, diríamos, el GEM, ¿no? Actúa como un asesor experto de ese code, ¿no? Y debajo, pues le vamos a poner todos los conocimientos, ¿no? Y en esos conocimientos podemos poner, pues, los apuntes de nuestros cursos, de presentaciones, todo lo que queramos. Y eso le vamos a entrenar a nuestro GEM con toda esta información, ¿no? Antes preguntaba alguien en el chat si esta información es confidencial
confidencial o no? Bueno, pues en este caso la información se queda en el GEM, pero hay que hacer una pequeña variación, es no guardar el historial. Entonces, si no guardamos el historial, esa información dura 72 horas y después se destruye. Por tanto, no lo compartimos, esta parte de la izquierda, ¿no? Entonces, cuando tenemos el GEM diseñado, en la parte derecha empezamos a preguntar todo lo que nosotros queremos, ¿no? Por tanto, vamos a ir avanzando. Y aquí, por ejemplo, en este caso, pues, bueno, en el caso de la óptica en Tarrasa, pues a partir de todo el GEM podríamos sacar toda esta información, ¿no? Podemos ir preguntando, pues, estudio de mercado, un estudio de viabilidad, plan de empresa, DAFO, el océano azul, bueno, todo lo que queramos, ¿no? En realidad, o sea, y podemos con diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, con Veo podemos crear un vídeo. Con Nano Banana podemos crear las fotos de los modelos, podemos programar hacer la web con Anti-Gravity, o sea, podemos hacer de todo, ¿no? Por tanto, ahora vamos a ver dos ejemplos de lo que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, el plan de viabilidad, pues por ejemplo, pues nos hace la inversión inicial necesaria, el CAPEX, ¿no? Y ya nos dice, pues mira, necesitamos 120.000 euros, ¿no? Para hacer esta inversión. Y a la derecha, pues nos da los gastos fijos aproximados. Después todavía también lo que son los ingresos, pero ya no me he extendido más. Pero fíjate que debajo pues nos pregunta, ¿no? ¿Qué te parece, no? Dice, ¿ves asumir la inversión inicial o buscamos opciones para reducirla? Por ejemplo, renting de maquinaria. O sea, nos habla ya como personas prácticamente, ¿no? Es curioso, ¿no? Vamos avanzando. Y, por ejemplo, pues yo le he preguntado, pues, haz un plan de acción de marketing, ¿no? Y aquí, pues, nos da, ¿no? Ya nos propone un nombre de la óptica, nos da el calendario de ataque, el plan de acción para la semana -2, la semana 0, tácticas de guerrilla. O sea que, bueno, realmente es impresionante, ¿no? Vamos avanzando. Y, por ejemplo, pues bueno, aquí pues lo he puesto expresamente porque sabemos que nuestro apreciado Jesús Lázaro pues hace el curso precisamente del Océano Azul. Pues bueno, pues aquí tenemos la estrategia del Océano Azul pues para la óptica, ¿no? Por ejemplo, por un lado el Océano Rojo, donde hay muchos pescadores y pocos peces, y después el Océano Azul, donde vamos a encontrar nuestro océano, donde hay muchos peces y pocos pescadores, ¿no? Y también le he pedido que nos haga pues esta gráfica, ¿eh? Vamos pasando. Entonces, el segundo caso es un enfoque diferente, ¿no? Aquí en Cataluña, pues este año se ha iniciado el Plan de Barrios. El Plan de Barrios tiene una dotación de 1.600 millones durante 5 años. Y los ayuntamientos pues se han presentado en este plan para barrios que están un poquito demacrados y que se quieren mejorar, ¿no? Entonces, pues nosotros en Cataluña hemos visto una oportunidad, ¿no? Para que Secot actúe dentro de ese plan de barrios. Además, pues como que es monetizable porque hay mucho dinero, ¿no? Por tanto, esto es un tema que en el último comité, el mes pasado, pues lo analizamos, ¿no? Y ahora, pues bueno, he puesto un poco al azar, pues alguna información, pero que realmente hay que trabajarlo más a fondo, pero para que lo veáis, ¿no? Vamos avanzando. Y aquí hemos hecho un otro GEM, ¿no? Que en este caso, pues está, digamos, especializado, actúa como asesor de Secot, especializado en detectar oportunidades, en negociar, ¿no? Entonces, de abajo, pues le pongo la ley, la nota de prensa, plan de barrios, estrategias de negociación, ¿no? Y después a la derecha vamos trabajando, ¿no? Y le vamos pidiendo, pues, que nos haga un estudio, que nos haga una propuesta de valor, un plan de choque, nos lo presente al ayuntamiento, un memorando de entendimiento, ¿no? Y ahora, pues bueno, vemos, por ejemplo, dos ejemplos. Vamos avanzando. Sí, vamos. Ahí está. Bueno, en este caso, pues le hemos pedido para un ayuntamiento que es Santa Perpetua de la Mogoda, que ha ganado el plan de barrios, ¿no? Y entonces, pues nos ha hecho un resumen ejecutivo que comprende, pues, todos estos puntos, ¿no? O sea, la oportunidad financiera, el producto, el plan de choque para el comercio, o sea,
un poquito pues todos los aspectos que nosotros pues podemos necesitar. Con Nano Banana pues nos ha hecho una foto a la derecha donde vemos en el fondo pues la iglesia de Santa Perpetua, aquí un senior hablando pues con un comerciante, ¿no? O sea que realmente tenemos una herramienta potente para desarrollar nuestra propuesta de valor de SECOT delante pues de ayuntamiento. Esto lo podemos extrapolar en cualquier tema, ¿no? Por tanto, es otra visión que podemos utilizar. Si puedes avanzar. Y en ese sentido ya, pues para ir acabando, pues bueno, comentar que la empresa del futuro, pues es un emprendedor más N agentes, ¿no? Esto lo oía hace poco en Silicon Valley, ¿no? Que había pues unas personas, que había una persona que tenía la idea y otra persona que la desarrollaba todo con inteligencia artificial. O sea, dos personas y tenían más de 20 proyectos que habían desarrollado. Por tanto, podemos incluso llegar a pensar que en el futuro, pues sí, un emprendedor más N agentes tendrá una empresa. Y SECOT, ¿cómo podemos potenciarlo? Pues matemáticamente, ¿no? Cogemos la fórmula y lo potenciamos con SECOT, ¿no? Por tanto, en nuestro rol de ese futuro es, digamos, potenciar esto. Y por tanto, no podemos pensar hoy en día de que no vamos a utilizar la inteligencia artificial. Si se está utilizando ya en todos los ámbitos, ¿por qué no nosotros como asesores lo podemos utilizar, ¿no? Pero a partir de aquí, pues nos abren unas cuestiones, ¿no? Que es decir, por he puesto algunas al azar, ¿no? ¿Qué rol vamos a asumir nosotros en el futuro? ¿Enseñaremos a los asesorados? ¿O vamos a enseñar a pescar o dar los peces, ¿no? O sea que yo diría que estas frases las hemos puesto aquí pues para abrir debate y que para que, pues bueno, podáis opinar y que de alguna manera, pues de pie, esto irá avanzando en nuevas formaciones. Por tanto, ojid y adelante con vuestra participación, que al final es lo más interesante, ¿eh? Podéis ir levantando las manos y así nos vamos organizando si os parece, ¿eh? Por ejemplo, Paulino ya quiere intervenir. Adelante. Sí, bueno, simplemente mencionar una pregunta que ha hecho María Luisa Cámara, donde menciona si Notebook no hace lo mismo importando PDFs. Sí, y además ha hecho ahí un ejemplo que Paco puede comentar ahora en relación a Jorge de Álava, que han hecho, tienen ya un esquema preparado para yo lo utilizo continuamente, que en algún momento lo veremos, quizá el próximo día. Entonces ahí está esa situación. Pues yo creo, Paulino, que me la has dejado votando, porque precisamente hablaba con Jorge acerca de que nos compartieran unos segundos los titulares de lo que acabas de poner sobre la mesa. Jorge, ¿estás por ahí? Creo que este es el momento. Jorge de Álava, ¿estás ahí? Parece que no. Bueno, en cualquier caso, efectivamente, como dice Paulino, Álava, digamos, bajo el liderazgo de Jorge, aunque ahora hay más gente involucrada, ha desarrollado una herramienta que hemos empezado a ver, Paulino y yo, y que tiene muy buen aspecto. Y ahora estamos sí, ¿no? Sí. ¿Ahora se me escucha? Jorge, ¿estás ahí? Sí, el mismo. Bueno, hombre, buenos días a todos. Estaba Perdóname, empezando... Se me había cambiado el micrófono. A contar mucho peor que tú. O sea que este es el momento de compartir lo que querías, Jorge. Nada, muy sencillo. De todas maneras, estamos emplazados a en mayo dar algunos detalles más, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros hacemos es fundamentalmente, nos está sirviendo la IA. Empezamos hace como un año, en concreto en emprendimiento, y a hacer cositas con IA, ¿no? Y en emprendimiento lo que la utilizamos, la IA fundamentalmente es para poder manejar muchísima más información de la que se maneja habitualmente. Y eso nos permite escuchar muy bien al emprendedor, averiguar qué es lo que tiene, qué es lo que quiere, cuál es su forma de ser, y con todo eso nos permite orientar mucho mejor, o creemos que mucho mejor, la mentoría, y con bastantes menos documentos. Manejamos muchísimos menos documentos. Y ese es un poco la idea. La IA nos permite manejar volúmenes de información que antes no éramos capaces de manejar, y de afinar muchísimo en nuestros diagnósticos o nuestra ayuda, o simplemente en la colaboración con el emprendedor. Esa es la filosofía,
Y bueno, pues en mayo hablaremos más en concreto ya con casos hechos. Tenemos cierta experiencia, actualmente hemos estado haciéndolo en ChatGPT, estamos empezando a pensar en Gemini, en concreto en la herramienta Notebook que alguien ha citado por ahí y que es un elemento a considerar. Y no creo que dé para decir mucho más. ¿Bien? Muchas gracias, señor. Jaime, Comea. Micro. Sí, buenos días. Una preguntita. Se ha hablado de ChatGPT, de GPT y de Gemini. Me sorprende, no sé por qué, que no se haya hablado de ese cobot de Copilot, que es la que tiene ese code entendido, además pagada, ¿no? ¿Por qué no habéis hablado de Copilot? Que creía que era la que deberíamos usar preferentemente porque es la que ese code ha elegido, ¿no? Perdón, vamos, hemos puesto algún ejemplo de chatbot de Secobot para hacer preguntas concretas hacia el interior. Pero digamos que Gemini o ChatGPT, yo particularmente siempre utilizo las tres, incluso para cotejar los resultados. Es decir, son exactamente igual de válidas para cualquier tipo de opinión. El Secobot se centra, puedes hacer ahí más preguntas externas, pero se centra en la única herramienta que puede acudir dentro de lo que es la información de Secot. Ya, pues por eso entendía yo que es la que teníamos que usar, porque tiene la información dentro de ese code, ¿no? No tenemos que ponerle como documentos adicionales todos los cursos de ese code, sino que accede a ellos. Está ¿no? Dentro, sí. Y entonces, como herramienta puede ser. ¿por qué no habéis hablado de esa herramienta en vez de Gemini o no sé? Hemos hablado, Jaime, no hemos hablado de ese cobot específicamente porque hubo una sesión que la tienes grabada y accesible en vídeos en la intranet en noviembre a través de digitalización. Y ahí nos dieron, digamos, todo el detalle del punto de situación en el que estaba la herramienta. No sé si hay alguien en la sesión, Jorge, o alguien del equipo de digitalización que quiera hacer alguna puntualización. Bueno, si es así, perfecto. Me he perdido esa presentación, pero bueno, de acuerdo, porque es que no tenía yo información. Vale. Puedes consultarla, era una sesión muy prolija en la que se definió, al menos hace 2-3 meses, es posible que el equipo de digitalización haya evolucionado aquella situación, pero puedes echar un vistazo ahí, Jaime. Bueno, y una pregunta concreta. Si tengo un asesoramiento, ¿a cuál me recomendáis que acuda? ¿A GPT, a Gemini, a Copilot? Oye, muchísimas gracias por atenderme tan pronto a nuestra petición, porque es que Depende, como nadie se anima, me animo yo. Jaime, depende de lo que tú veas. Es decir, el mejor maestro en esto es uno mismo que dice, oye, pues he probado Copilot, he probado Gemini, he probado ChatGPT y la que más me gusta es Gemini. Porque sí, porque el interface es más chulo, porque las respuestas son más ajustadas o no. Oye, pues es una mezcla de ChatGPT para este tipo de cosas y Gemini para este otro tipo de cosas. Esa respuesta la tiene que dar cada uno. Si vas a cualquier sitio, cada uno dice una cosa, es decir, hay gente que dice, pues el que dio primero da 2 veces, es decir, ChatGPT es la referencia y es el que lo hace no todo excepcionalmente bien, pero todo bastante bien. Y sin embargo hay otras que hacen cosas excepcionalmente bien, por ejemplo, no sé, me decía alguien, para análisis de datos, DeepSeek es imbatible, vale, pues yo he probado para cosas que no son análisis de datos y no me ha entusiasmado. Creo que el mejor maestro y el mejor decisor eres tú mismo, Jaime, con tu experiencia. Pedro, adelante, pero una cosa, acaba de poner Miriam en el chat porque me interesa el enlace a la sesión de Secobot. Pedro, tu turno. Dos preguntas rápidas. Una, ya lo he comentado antes, yo soy muy poco conocedor de la IA, la utilizo en algún momento, la gratuita, y no sé si hay algo que se puede hacer porque me deja hacer una pregunta y no más. Por eso preguntaba si realmente merece la pena seguir con la gratuita o ya hay que hacer una de pago directamente. El número de preguntas que me permite son 1 o 2 y no me dejo más. Yo te recomendaría que probaras con Gemini y con Copilot cuando ChatGPT, que está limitado en la versión gratuita a una serie de preguntas o respuestas por día,
y es que probaras también con Gemini y con Copilot hacer lo mismo, que hay más margen para actuar en la gratuidad. Las Y respuestas son la segunda, equivalentes, ¿eh? Yo las he probado cuando una pregunta concreta me parecía compleja, yo la he hecho en los tres y las respuestas son similares. ok. Y la otra, en temas muy específicos, yo he probado Gemini 3 veces ya, sobre todo digo Gemini, ChatGPT, para hacer temas determinados, sobre todo de configuración de mapas y eso, y la verdad que siempre falla. Entonces, no sé si es un tema de prompt, es un tema de que no es la adecuada. ¿Qué recomendación me daríais? Un tema de mapas. Bueno, sí, en concreto el tema específico, estaba haciendo una presentación de denominación de origen de vinos en España y tal, y el mapa salía totalmente mal hecho. Entonces, Pues no sé prueba si con es las un otras. problema. ¿Eh? Prueba con las otras. Con Gemini Pedro, o Copilot. Dime, dime. una cosita. Yo he hablado de Gemini, ¿no? Ahora permiten hacer una prueba gratuita durante un mes. Entonces, puedes utilizarla, lo pruebas, y entonces hay 3 niveles uno es, diríamos, hay un nivel pro y hay un nivel más profundo. Entonces, puedes utilizar cada uno y te da respuestas diferentes. Por tanto, durante un mes lo pruebas y puedes valorarlo. Yo también tengo varias cuentas y si utilizo ChatGPT, cuando agoto una, entro en la siguiente. Pero al final no deja de ser una chapucilla. Perfecto, gracias. Gracias. Julián, por favor, adelante. Julián. Estás Activa el muteado, micro, Julián. Julián. Buenos días, buenos días. Mira, abundo en la pregunta de Jaime Benjumea porque no me ha satisfacido vuestra respuesta. Es decir, vosotros sois expertos, los que dais esta ponencia en digitalización, pero los asesores corrientes que vamos a utilizar estas herramientas simplemente para el asesoramiento de emprendedores, nos gustaría que nos definierais más claramente cuáles recomendáis. Es decir, centrémonos en una, porque si no, lo que nos vamos a volver todos locos y querremos saber más de la cuenta y al final no sabremos de nada. Yo os pediría que concretaseis esto y luego concretaseis lo de Secobot. También, que ya revisaré la ponencia que hicisteis en noviembre, porque no la conocía, pero la pregunta que hago es decir, todo lo que vayamos generando nosotros dentro de una red, como por ejemplo ChatGPT, referido al asesoramiento de Secot, ¿todo eso se nutre para el resto del grupo o no? Porque esto, si fuera así, lo ideal sería que todos estuviéramos haciendo nuestras asesorías en el mismo chat, digo yo. Es una pregunta fruto también de mi falta de experiencia. Julián, te respondemos. Antes de eso, Jorge, ¿alguien del equipo de digitalización? Porque me tiro a la piscina. Y la piscina no somos lo mismo que Jorge y su equipo de digitalización. Nuestro planteamiento es distinto. Ellos hicieron una puesta de largo de la herramienta de Secobot en noviembre de 2025 y plantearon qué se podía hacer y cuál era una evolución previsible. Los seniors, digamos, del día a día, como somos los que estamos aquí, lo que hemos hecho es utilizarla, desde luego esa es mi experiencia, como la herramienta de referencia para todo lo que tenga que ver con análisis de cosas que tenemos integradas. Por ejemplo, encuestas de los escuelas de emprendedores o cualquier otra cosa que esté integrada en nuestros ficheros, vamos a llamarle oficiales. En esa reunión de noviembre quedó muy claro por parte de Jorge y su equipo que algo que haga una delegación en local, oye, es que en Barcelona tenemos 10 años de Excels con un montón de información sobre nuestros asesorados. Bueno, pues Secobot, como es lógico, hoy por hoy no tiene acceso a las cosas que son estrictamente locales. Tiene acceso a todas las encuestas de todo tipo de cursos que hacemos, por ejemplo, en las escuelas de emprendedores. Tiene acceso a toda la información que está recogida en Sigma, porque es oficial y porque es, digamos, corporativa. Pero no tiene acceso a esos puntos locales. Puede y no puede hacer Secobot en cuanto a... Pero
¿cuál es la que recomendáis? Insisto en la respuesta que le hemos dado a Jaime. Aquí cada cual tiene que probar y a lo mejor para tu uso, Julián, te vale con ChatGPT gratis, porque las 3 cosas y no lo usas para más y es suficiente con lo que te da. Oye, resulta que tenemos a José, que José no es esa su situación. Él tiene un uso intensivo de temas relacionados con análisis cuantitativo y en el ejemplo que te ponía, oye, pues resulta que le gusta más DeepSeek, pero la decisión no es algo que marque, o al menos no lo ha marcado hasta ahora, y a mí me parece bien. No hay un mandato. No sale aquí Fernando Sobrini diciendo, y Fernando, si estás ahí, manifiéstate, no sale diciendo, chicos, aquí lo que hay que hacer es todo el mundo a morir al palo de Secobot. No, Secobot está como una herramienta más, una herramienta que en mi opinión es muy útil, o la herramienta en todo lo que tenga que ver, joder, con cosas que hemos generado y que están en nuestros archivos. El ejemplo al que vuelvo de nuevo es clarísimo. ¿Tiene sentido que yo hable con ChatGPT para decir, oye, te voy a pasar un Excel con todos los comentarios de las encuestas? Pues no, lo que tiene sentido es que le pregunte directamente a Secobot, no tengo que generar ningún Excel porque Secobot tiene acceso a esos comentarios. Y no solo a esos, sino a todos los de 10 años antes. Es decir, puedo hacer auténticas virguerías. Dame la evolución en este concepto concreto de los alumnos durante los 5 últimos años. O sea, puedo hacer cosas con Secobot que son la pera limonera, pero para otras cosas, pues oye, tratamientos de imágenes, pues no me voy a Secobot, me voy a otra cosa. Y si alguien que ha usado Secobot para tratar imágenes dice, pues tienes que probarlo porque es buenísimo, fenomenal. Pero vuelvo a mi punto, Julián y Jaime, creo que tienes que probar, pruébalo, y la que te guste a ti es la buena. Claro, nosotros hemos querido dar 2 puntos de vista esencialmente para no liarlo tanto, pero es como cuando nos compramos un coche. Uno le gusta un modelo y otro el otro. Pero sí que estoy de acuerdo de que al final cada uno se especializará, conocerá a fondo un producto, porque si no, es que es una locura. Es que si quieres estar al día en IA, es que realmente es una locura. Entonces, yo creo que es mejor centrarse en función de los gustos que cada uno necesite. Perdonad que insista, pero por ejemplo, en mi caso, que la subdelegación de Cataluña en Lleida, acabamos de empezar 4 seniors, yo preguntaría, para los que empezamos ahora, que tenemos la idea básica de la inteligencia artificial y la hemos utilizado simplemente a nivel particular, ¿cuál recomendáis para que empecemos a hacer nuestras primeras asesorías? Para que todos hablemos el mismo idioma también entre los seniors de una misma delegación. Jorge, creo que tú puedes, de un modo muy práctico, contestar a eso, porque empezaste por ChatGPT. A lo mejor puedes compartir esa experiencia. Sí, yo creo que merece la pena que os cuente mi experiencia en un minuto. Nosotros hemos utilizado básicamente dos inteligencias, vamos a decir, ChatGPT y Gemini. Son muy similares, nos dicen cosas muy parecidas. La clave no está en la herramienta que utilicemos, para nada. Son herramientas muy similares y a nuestro nivel nos van a decir cosas perfectamente homogéneas. La clave está en cómo la utilizamos, en qué le preguntamos y en qué puntos del proceso de emprendimiento, del proceso de mentorización, utilizamos la herramienta. Esa sí que es la clave. Y para mí, claramente, podéis elegir la herramienta que queráis, porque no va a haber demasiada diferencia entre unas y otras. La diferencia está en cómo se utiliza, evidentemente en cómo se le pone en contexto a la IA. El ponerle en contexto a la IA es la clave. La IA no sabe, la IA busca información. Si tú le pones en contexto sobre lo que tiene que buscar, es muy probable que tengas resultados satisfactorios. Yendo a lo práctico, a este chico de Lérida que hablaba, pues puedes empezar por pedirle que te haga bombas, que te haga grafos, pero para eso le tienes que suministrar mucha información del emprendedor y de su proyecto. Dale, de acuerdo, gracias. Yo una precisión, ¿no? Porque bueno, ya nos conocimos con Julia personalmente pues en Navidad, ¿no? Y yo creo que esto que comentas pues también es quizá propio de hacer como un taller pues más focalizado, ¿no?
a estos temas bajo una cuestión práctica. Y, por ejemplo, en Barcelona hay grupos que también están utilizando la IA pues de la manera que Jorge comenta. Por tanto, sí que da pie a PT Comité a hacer un taller. Por tanto, yo voy a sugerir a la delegación en Cataluña de que hagamos talleres con gente que a lo mejor esté más experimentada y pueda marcar un poco el camino que vosotros comentáis. Pues sí, sería muy, muy satisfactorio hacer esto. Gracias. Gracias, Julián. Más cosas. Había un punto que nos interesaba especialmente, gente que a lo mejor no lo habéis usado, lo habéis usado poquito, y a partir del 22, pues os metisteis, dijisteis, bueno, pues me voy a meter, a ver, que compartiréis esa experiencia de primera vez o de primeras veces, si os ha sorprendido, si os ha desilusionado, os ha ayudado, que al final es el objetivo. ¿Alguien quiere compartir esa experiencia? Yo sí que de eso comparto, he tenido las dos. Yo he utilizado ChatGPT para las sesiones que damos de empleabilidad en FP. Sí. Y la verdad que ahí, bueno, bien, lo único que lo que os comentaba antes, que empezamos con el ChatGPT en vivo con los chicos, con los chavales de FP, y se nos acababan las opciones porque no daba más y tenemos que pasar a Copilot. Y la otra parte, la que también he comentado, es temas muy específicos. Yo soy muy aficionado al vino, cosas de enología, hago catas y tal. Y cuando hago algún tipo de presentación muy determinada, a mí me falla mucho. Es algo que conozco. Entonces, a mí siendo un neófito en esto, me resultaba un poco como aquello que dice cuando lees una noticia en el periódico de un tema que conoces en profundidad, te das cuenta que el periodista ve la superficialidad solo. Entonces, no sé si alguien me dijo una vez, es que has hecho prompt mal. Y yo, sí, seguramente es que no sé manejarlo, pero las 2 o 3 veces que lo he intentado, la verdad que no me ha dado el feedback que me ha dado, la información que me ha dado está totalmente errónea, no lo he podido utilizar. Entonces, seguro será que no será de lo máximo, supongo. Muchas gracias, Pedro. ¿Alguien más? Buenaventura, no, Sí. Rosa, creo que estaba primera. Rosa, ¿querías compartir tu experiencia? ¿Rosa? Rosa no contesta, pasamos a Buenaventura. Buenaventura, ¿querías comentar? Hay una pregunta suya de Buenaventura en el chat que dice que ¿por qué no se olvida de Grok? Sí, ¿qué opináis de Grok? Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. 2 preguntas. Primera es, ¿qué opináis de Grok? Que a mí no me acaba de convencer casi para nada, pero bueno, sé que es una IA que está intentando meterse en el mercado. Y la otra es comentarle a Pedro que para temas muy específicos, yo soy un loquísimo de la historia, las IAs van, pues, a fecha de hoy bastante mal. Es decir, si tú quieres hacer una pregunta generalista muy general y de temas muy usuales, puede ser economía o puede ser cosas así, van muy bien. Pero si te metes muy en temas muy finos, eso que dices tú de vinos o de temas muy finos, la IA, o coges una IA que esté solamente especializada en temas de estos, que no sé cuál podría ser, o patina bastante, la verdad. Yo en temas de historia me encuentro fotografías de soldados romanos a caballo con estribos, con lo cual es imposible. En fin, según qué temas, todavía le falta aprender más de lo que ha aprendido hasta ahora. Y eso es lo que te quería compartir. En cuanto a lo de Grok, es una IA que está saliendo ahora, a mí no me acaba de gustar, pero que sepáis que existe, aparte de Gemini y de ChatGPT y de Copilot, también hay esta que está intentando meterse ahora en el mercado un poco para hacerse un poco de hueco. ¿Qué opináis si habéis trabajado con esta IA, con Grok? Yo tengo una opinión respecto de Grok y es bastante negativa. Vale, somos dos. Ha salido al mercado solamente con un tema bastante escabroso, Sí. que es el tema de las transformaciones de cuerpos en plan bastante no pertinentes, vamos. Entonces, es también una herramienta de Elon Musk junto con X, que bueno, cada uno tiene su opinión, pero la mía es bastante negativa en ese sentido. Se ha orientado mucho a la área lúdica, vamos a decir, erótica, y no parece que haya quedado muy bien el tema. Hay otras más también, como DeepSeek, que es la Sí. china, que está muy especializada en
en temas de técnico, desarrollo de software y aplicaciones técnicas, pero eso ya cada uno tiene que ir probando según el destino que tienes. José Ontana me puso una serie de transparencias en las cuales mencionaba cada una de ellas cuál podría ser interesante, incluso orientación. No sé si fue la sesión pasada esta, pero vamos, hay una pequeña información. Pero vamos, con Grok yo opino lo que te he dicho y de entrada no me acaba de gustar, pero más que nada por su orientación. Es como, tengo la misma opinión que sobre TikTok, con lo cual no sé el resto de los colegas qué opináis, pero en fin. Estamos completamente de acuerdo. A mí tampoco me gusta, aparte de dónde viene, es que tampoco es que sea, no, vaya, que no me convence, pero que no deja de ser una IA que está saliendo. En cuanto a lo que decías tú de DeepSeek, si le preguntas qué es Formosa, a DeepSeek te va a decir que es una provincia de China. Evidentemente. Con lo cual ahí ya te da una idea de por dónde van los tiros. Tiene los sesgos, obviamente. Sí, está muy sesgada, sí. Rosa tenía una pregunta por ahí, la que la ha eliminado, Rosa Estañe. No sé si quieres comentarlo. ¿Me escucháis ahora? Sí. Vale. No, quería compartir mi experiencia. A mí me interesó la IA ya desde el año pasado y mi experiencia es muy positiva porque he visto todo lo que puede hacer la IA por nosotros, ¿no? Entonces empecé de manera gratis, pues con ChatGPT, también con DeepSeek, y lo que he visto es eso, que a medida que yo voy aprendiendo a hacer buenos prompts, es decir, buenas preguntas, así me va dando buenas respuestas, ¿no? De tal manera que ya voy practicando y por fin también por la confidencialidad, también por tener, digamos, no estar borrando el historial, sino ir creando proyectos, ya decidí pues suscribirme al ChatGPT de Plus de pago. Y estoy muy contenta porque, claro, es que lo tengo todo muy ordenado, recuerda todo lo que hay, pero claro, es una opción que también desde SECO se podría valorar de alguna manera, pues para facilitar a los mentores y senior una herramienta que pudiéramos solicitar en el entorno de SECO de este tipo. Nada más que era eso. Sí, Jaime. Micro. Sí, buenos días. Que pues yo la experiencia que tengo es fantástica porque hace recientemente tuve un asesoramiento de un taller de pintura y manualidades en Utrera, un pueblo cercano a Sevilla grande, y le dije a ChatGPT, hazme un plan de negocio para un taller de pintura y manualidades en Utrera dirigido a niños y a personas de tercera edad. Y en 2 segundos me desarrolló un plan fantástico, sugiriendo nombre, dando ingresos y gastos, dando atractivo de mercado, muchas sugerencias e ideas que a mí, la verdad, que no se me han ocurrido. O sea, que la experiencia es muy buena. Solamente eso. Gracias. Pilar Cabrera, micro. Micro. ¿Me oís ahora? Sí. Vale. Pero yo, bueno, también quería comentar mi experiencia, porque yo hace bastante que uso IA generativa. Principalmente ChatGPT es el que más me gusta, cómo me responde y con el que me siento más cómoda interactuando. Y mi estilo de preguntar es un poco distinto al estándar. Yo no busco tanto el prompt completo donde le doy todas las instrucciones, sino que mantengo una conversación. Le puedo dar contexto o no. A veces le lanzo preguntas, dime qué opinas de esta propuesta de valor, ¿vale? ¿Por qué? Porque me gusta escuchar lo que dice y después decirle si estoy de acuerdo o no. Entonces voy refinando. Me gusta ir por aproximaciones sucesivas y me funciona muy bien, entre otras cosas, porque también me obliga a mí a pensar, porque un miedo que tengo es que sean herramientas que realmente nos terminan atrofiando porque dejamos de ser creativos esperando respuesta. ¿No? Es como que no quiero tener que aprender solo a hacer preguntas estándar, sino que quiero tener un diálogo. Y yo os digo, me funciona muy bien. Le voy a lo mejor cambiando el rol, le pido que profundice. Ya sabéis que además es tan bueno para mantener conversaciones porque siempre sugiere después cómo seguir. A veces le haces caso, a veces no. Y bueno, ese es mi método y lo quiero comentar porque como no es no es lo más habitual, quiero decir, no voy al prompt
casi ya diríamos académico, pues bueno, es otro estilo. Y sí que aprovecho para comentar que he tratado de hacer análisis de mis mensajes de email desde el Copilot de Office 365 y no se integra. Y la verdad, pues me parece una pena. Me dice que no tengo derechos, que el administrador no te ha dado derechos, no me acuerdo bien, pero es una pena porque hay veces que tienes la maraña de emails, sobre todo de Sigma o de comunicación. Hay ciertas cosas que realmente, wow, se complica seguir los emails, terminan perdiéndose. Yo, por ejemplo, para Sigma, dices, bueno, dime que hay urgente. Y no he podido. Entonces, bueno, aprovecho para comentarlo aquí. Tal vez algunos si hay alguno que haya tenido la misma experiencia, a lo mejor es un momento para levantar la alerta, aunque yo sé, Paco, que no es, que no es vuestro rol, pero bueno, aprovecho que estoy en un foro público con compañeros. Así que, A mí me parece que el por nivel de cierto, conversación aquí buena es bueno. sesión, Paco. Muchas gracias. Labor de equipo, ya he visto que es un tema muy coral. Estamos Buenaventura. en nuestro nuevo despacho en la cámara, por cierto, estoy. Sí, qué bien. Sabía que teníais reunión hoy. Muchas gracias. Sí, Buenaventura. ahora en un rato. ¿Qué te he saltado? No, digo, no lo he levantado y ya está. Bueno, lo que quería compartir, no sé si compartir o hacer una reflexión, es que tenemos que pedirle casi siempre a la IA de turno que nos diga de dónde saca la información, porque últimamente estoy viendo que ChatGPT se va solamente directamente a Wikipedia y ahí no sale. Es decir, lo que te hace es irse a consultar la Wikipedia y no consulta nada más. Es decir, si no le dices llame a las fuentes donde has ido, te vas a encontrar siempre que ahora mismo hace un par de, como un mes o así, ChatGPT solamente solo va a buscar Wikipedia. No sé no sé si es que soy yo que no le pregunto bien o qué es lo que le pasa, que solamente me va a buscar Wikipedia. Y creo que se tiene que ponerle como premisa, dime qué fuentes estás usando. Sí, bueno, ya hay una herramienta que me parece que es Perplexity que siempre te da las fuentes. Exacto, pues sí, y a ChatGPT se lo puedes decir diciéndole tú, dime la fuente que usas, porque si no siempre se va a buscar Wikipedia. Y creo que tendríamos que ir un poco más finos que no saber exactamente de dónde saca la información. Sí, Buenaventura, es un ejemplo perfecto que José lo mencionaba. En el clic, digamos, de personalización, en las instrucciones de personalización, tú le puedes decir, y debería hacerte caso, oye, siempre, hazme preguntas antes de contestar para que tu respuesta sea perfecta. Vete a fuentes de tal o cual tipo. Siempre que no vayas a esas fuentes, dime no sé qué. Es decir, ahí podemos hacer mucho para tailorizar, o sea, para customizar lo que queremos que nos dé la herramienta. Realmente es muy potente esa capacidad. Depende de nosotros, de que se lo pongamos y se lo digamos. Oye, haz esto, no hagas esto. Alfonso Cervera, tu turno. Sí, muchas gracias por la presentación a todos. Yo le quería preguntar a Francesc, que parece que me gustó eso de la idea de que puedes reducir gastos en otras cosas y apuntarte a una versión de pago ya. Parece que tú, Francesc, estás más o has elegido o entendido Gemini como versión de pago frente a ChatGPT. Quería saber un poco tu experiencia, por qué has preferido una u otra. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Alfonso? Pues bueno, la verdad es que a mí ChatGPT, como a todos, nos encanta, ¿no? Porque se gasta 300 millones de dólares al año para ser amable, ¿no? Pero a veces hasta se pasa un poco, ¿no? Entonces, claro, yo viendo un poco las limitaciones de las versiones de gratuitas, como buen catalán, pues he estado investigando cuál es la relación mejor calidad-precio, pongamos el caso, ¿no? Entonces, bueno, me he inclinado porque yo ya soy usuario de Google One. Google One con 200 megas de fotos se te acaban. Entonces, claro, iba a dar el siguiente paso, estuve mirando y pensé que Gemini era una buena opción. Además que Gemini va creciendo, Google es el hegemónico a nivel mundial, es el que tiene más pasta, por tanto, creo que será, diríamos, un competidor muy bueno. Yo por lo que he ido probando, en relación a lo que antes se comentaba de que si daba respuestas fuertes o no, hay dos conceptos, ¿no? Uno es el
o sea, hay tres versiones que usan un razonamiento rápido, un razonamiento pro y razonamiento. Entonces yo la verdad es que le he hecho preguntas trampa de cosas que yo conozco y me dan unos razonamientos muy buenos, muy humanos, ¿no? Por tanto, pues yo creo que es una buena herramienta con una suite de cosas alrededor que son bestiales, como poder integrar con Gmail para poderle hacer preguntas de todos tus correos. Yo he de decir que es tan amplio que no tengo un dominio general, pero sí que veo que me va a acompañar muy bien en todo. Entonces, yo creo que es una buena alternativa a ChatGPT, aunque como decíamos antes, a uno le gusta de una manera o de otra. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, Alfonso. Modesto, tu turno. Hola, buenos días. Yo voy por el turno de los que no se lo creían mucho y he experimentado a partir de la charla del otro día, que os agradezco, que me dio muy buenos resultados. He probado ChatGPT, Copilot, lo que hicisteis vosotros, y alguien habló de una cosa que se llama Claude o Cloud, no sé cómo la pronunciáis, Claude, que me ha gustado bastante. Y la probé para cosas muy sencillas, ¿no? Cuando te viene alguien y te da unos datos económicos primero y quieres cuestionárselos un poco, sobre todo en el tema de ventas o demanda, que es un tema que conozco en mi vida y que a veces es difícil. Concretamente, era un caso de alguien que podía poner un bar de canapés exquisitos en la zona de Valencia. Yo estoy en Valencia, en la delegación de Valencia. Entonces, claro, te dicen unas ventas mensuales de tanto y no sabes, es mucho, es poco, tal. Pues le pregunté a los 4 y me dieron unos resultados muy interesantes. Además me dijo qué plantilla necesitaría, cuánto costaba el alquiler en una zona de esas, qué competencia había, etcétera. Entonces me he dado cuenta que para cuestiones ya sencillitas de este tipo, qué plantilla necesitaba, pues me dan unos datos con los cuales ya puedo no solo cuestionar en el los datos que me ponen, sobre todo los de datos de ventas, que normalmente son muy difíciles, es donde hay el riesgo del emprendedor, evidentemente. Las ventas es imposible calcular, aunque pases un negocio igual que el otro, vas a vender cosas distintas. Y ahí me dio buenos resultados también para compararme, por ejemplo, paquetes de software y tal. Me hizo, uno te quería inventar un paquete para gimnasios, o aplicación, una app para no sé qué. Entonces le pregunté y me dio unos resultados parecidos. Y creo que ya me ha animado, ya me voy a hacer un vicioso de esto. Evidentemente, ya antes de ver al primer emprendedor, cuando veo el tipo del negocio, ya le pregunto lo que hay en el mercado, cuál es la competencia, cuál es la venta, cuáles los precios, cuál es tal, con lo cual estoy mucho más preparado para discutirle cifras o hablarle o aconsejarle. Muy bien, gracias. Muchas gracias por compartir tu experiencia, Modesto. Por ser rigurosos con el tiempo, señores y señoras, si os parece, vamos a los 5 últimos minutos y cualquier cosa que quede en el tintero, si la ponéis en el chat, intentaremos responderla. Pero vamos a intentar ir terminando. Hay dos preguntas, Jorge de Alba, o dos cuestiones. Y luego tenemos a Fernando. Sí, buenos días. De nuevo, una cuestión muy importante. La inteligencia artificial no es Google. Tú le preguntas como Google, contesta como Google. Esto es otra cosa. Tú puedes, como bien ha dicho Paco, en las propias instrucciones o en la propia pregunta, pedirle una conversación y pedirle que en un momento dado, si tú le estás preguntando, pidiendo algo, ella misma pueda hacer preguntas para poder lograr mejor el objetivo. Tú lo que provocas con ChatGPT o con Gemini o con cualquiera es una conversación, vas a obtener muchos resultados y toda la profundidad que tú quieras, porque no se va a hartar nunca de preguntar. Vas a poder llegar mucho al objetivo. Si tú preguntas, si tú le pides, pregúntame, indícame, dime, ¿qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué quieres? ¿Qué? De verdad, los resultados son absolutamente espectaculares. Ahora, si tú le preguntas el restaurante en el barrio de no sé dónde, pues te va a contestar como Google. Y la otra te va a contestar, pues a lo mejor el restaurante va a opinar que otro es mejor. No, por ahí no. El tema es provocar una conversación. Tú con la IA es un asistente.
Y yo con mi asistente, cuando trabajaba, tenía conversaciones. Pues con la IA ahora mismo tengo conversaciones del pelo. Ahora no hemos oído la última palabra, Jorge. Perdón, que tenía conversaciones con mi asistente del pelo, de las que tengo ahora con ChatGPT o con cualquiera, es solo que este asistente tiene mucha más información a su alcance. Y le puedo pedir muchísima, una panoplia de cosas muchísimo más amplia de la que podía pedir antes a mi secretaria. De hecho, a mi ChatGPT le llamó Isabel, se llamaba así mi secretaria. Qué bueno. Fernando y Modesto y yo finalizamos ahí, ¿no, Paco? Venga, vamos a Sí, oye, intentar, una duda que me surge. A ver, hemos estado comentando de subir información de nuestros asesorados a distintas inteligencias artificiales. Ahora, a mí me surge la duda de, ¿estamos incumpliendo nuestra obligación de confidencialidad? ¿Qué pasa con esa información que subimos de los asesorados, si subimos un currículum o lo que sea? Estamos, digamos, dejando de llevar a la reserva adecuada de los datos. Esto no sé muy bien qué ocurre con esa información y esto también me preocupa un poco. Muy buen punto, Fernando. Aquí, Concha, ¿estás ahí? Concha, no, que siempre mi comodín en temas legales. No sé si hay alguien que quiera responder a esto. Desde luego, mi respuesta va a ser, buen punto, déjanos que le demos una vuelta con dos personas que tengan criterio. Mira, yo te puedo contestar que justamente el tema de protección de datos era mi trabajo hasta que me jubilé. Pues adelante, Buenaventura. Fernando, no puedes subir nombres, no puedes subir datos que identifiquen a la persona con la que estás asesorando. Tú puedes subir ingeniero agrónomo que quiere montar una granja de cerdos. Perfecto. Fulanito de tal, ingeniero agrónomo, número de DNI y tal, eso no lo puedes subir. ¿Vale? Entonces has de subir solo datos que sean generales. Un ingeniero agrónomo, un dentista, un no sé qué. Cualquier cosa que sea que no identifique a la persona. Como la identifiques, estás muerto. Nos puede caer una multa de la APD que nos va a dejar tiesos. Ahora, dentro del Secobot puedes hacer lo que quieras, porque es cosa nuestra. Estamos estamos en nuestra casa. Sacar información de una persona, es decir, escoger un balance de datos con el nombre y el DNI de la persona y meterlo en ChatGPT, eso es una barbaridad. Eso es mi opinión, como siempre fundada en derecho. Es decir, ningún dato que sea que identifique a la persona la deberíamos poder meter en un chat, en un Copilot, en un Gemini. Ahora, jugar dentro de nuestro Secobot, evidentemente sí, porque es nuestro, es de Secot y eso no sale fuera. Pero como tú dices, meter unos datos personales en un chat GPT, no, ni de coña. Yo recomiendo que no. No más que nada porque es que nos podemos encontrar con un buen tirio, porque de acuerdo que, como decía Francés, estos datos se pueden borrar, pero yo no te aseguraría que antes de borrarlos no los copien. Con lo cual, datos que sean generales, yo que sé, un balance sin identificar, sí. Meter una persona, no. Esta es mi opinión legal en estos temas. Muchas gracias, señor. Muy claro. A mandar. Muchas gracias. Solo apostillar lo que ha dicho Jorge, que me sorprendió mucho el aspecto conversacional, digamos casi socrático, que tienen algunos, que te va, según dice, oye, si quieres además que te haga un estudio, si quieres además que te concrete, si quieres además que te está invitando a seguir con él. Y eso me parece un asunto muy interesante, ¿no? Así que puedes llegar a donde quieras y puedes tener casi a alguien que te está conversando, sobre todo para nosotros que ya estamos mucho tiempo solos y que está el método socrático. Gracias. Gracias, Modesto. Terminamos con Jorge, si os parece. Si me dais la oportunidad. Sí, obviamente. Tenías la mano levantada, no sé. No,
cuanto a la confidencialidad o no de los datos, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, en el caso, por ejemplo, de Gemini, el que se paga además se paga poco dinero, ese ya automáticamente los datos quedan dentro del circuito. No se usan, no los usa el sistema para entrenar ni para nada. Y en ChatGPT eso se le puede pedir. En la configuración de tu chat puedes pedir que tus datos no se usen absolutamente para nada. Yo, si los usan o no después de eso, no lo sé, pero está en los contratos tanto de ChatGPT como de Gemini. Buen punto. Eso es lo que puedo decir. Muy claro. Yo creo, señoras, señores, que lo podemos dejar aquí. Casi hemos sido rigurosos con el tiempo. Os agradecemos un montón haber estado ahí. Y igual lo más el haber participado y el haber puesto cuestiones tan interesantes encima de la mesa. Os animo a que, por supuesto, completéis la encuesta. Nos ayudan sobre todo los comentarios sobre vuestra opinión de posibles nuevos temas relacionados con IA o no, etc. También os recordamos que la documentación está disponible no solo en los enlaces del chat, sino la vais a tener disponible en la carpeta de formación interna de la intranet. Y sobre todo lo que queríamos es anticiparos que el 12 de marzo estamos pensando en tener una sesión muy especial, en principio no de IA o no principalmente, sobre cómo llevar una sesión online. Algo tan fácil y tan difícil como eso. Nos traeremos a un experto externo esta vez y nos contará, pues estas son las claves de tener éxito en una facilitación digital en una sesión online. Os invitamos, por tanto, por supuesto, os enviaremos información acerca de esta próxima sesión y desde luego, aparte de gracias a todos los que habéis estado ahí, un gracias enorme al equipo que que habéis tenido aquí compartiendo, sobre todo a estos tres fieras que han estado aquí dándolo todo. Muchas gracias, Francesc, Paulino, José.